porque hoy día tengo dos invitados ilustres que para los amigos de la historia seguro que lo van a disfrutar a concho. Tienen muchos puntos en común. Primero que todos son amigos, fueron contrincantes, eh, grandes exponentes de rally, uno campeón nacional, otro que ganó competencia y fue protagonista de los albores de la N3 de la Rally Móvil. Grandes figuras y los dos se caracterizan por un hecho que a mucha gente le gusta. Eran muy espectaculares en la ruta. Lo daban todo, no dejaban nada al azar. Así que sin más los presento. Cristóbal Geiger y Ricardo Infante, un gusto verlos al menos gracias a la tecnología de Zoom. Un abrazo a la distancia. Hola Ignacio, muchas gracias por la invitación. Hola Ricardo, qué rico encontrar cosas, sería más rico en vivo en directo, no se puede, nos acostumbramos a lo telemático. Pero está bien, porque para los que vivimos más alejados nos permite no perder contacto. Yo con Ricardo hemos seguido en contacto siempre, pero es un caso especial. Fíjate, el resto gracias a esto se puede un poco más contacto. Así que muchas gracias. Hola Ignacio, hola Cristóbal, y hola amigos que están viendo el programa. Sí, pues efectivamente, gracias a la tecnología tenemos este tipo de instancias. Como dijo bien Cristóbal, nosotros ya bueno, forjamos una amistad de muchísimos años. Lo considero mi hermano mayor, y la verdad es que eh, espectacular, digamos, la instancia esta de juntarnos para poder hablar de algo que tanto nos gusta y nos da mucha pasión. Primero que todo quería preguntarles cómo se da el nexo entre ustedes dos, porque recuerdo al menos en la pista, Cristóbal, alcanzaste a coincidir con el papá de Ricardo en autos de carrozado, me acuerdo de los Citroën, por ejemplo. No sé cómo se forjó la alianza entre ustedes, porque son pilotos de distintas generaciones, pero hasta la fecha han forjado una linda amistad. Sí, pues desde siempre, pues, pero mira, lo que pasa que a Ricardo Papá, que es un gallo que siempre le han gustado los autos, un deportista completo, nato como yo, todo deporte, es como se llama. Y él yo creo que siempre estuvo involucrado en el tema de los autos, él era un poco mayor que yo y era más cercano a Bengolea y a Gana, digo, a Rodrigo Gana, y a Pachicampo, todo ese grupo que es generación anterior mía. Pero Ricardo Papá, Ricardo Senior, no, yo creo que no participó porque él estaba haciendo familia y cuestiones, pero él es de una generación anterior y yo creo que si hubiera podido hubiera participado en la generación en que cuando estaba terminando entré yo, digamos, que es por ahí por el año 80, o sea, cuando estaban los TN 2000, cuando corrían los Fiat Java, cuando corrían los Cooper S, cuando corría Juan Gay, cuando corría Lucho Jimeno, en fin, Juan Fernández, todos. Y nosotros entramos, yo por lo menos entré inmediatamente terminando ese periodo, que fue por ahí por el año 80, 81, donde definitivamente el TN 2000 se terminó cuando llegaron los Honda Civic y les ganaron a los Peugeot y a los 125, se acabaron las categorías, ¿te fijas? Y se traspasó para el rally, ahí se traspasó para el rally toda la actividad. La Fórmula 3, el liceo que estaba corriendo afuera, digamos, le daba harto brillo acá a las categorías localmente, con los auspicios de las tabacaleras, en fin, los lubricantes y los whisky. Pero todo se fue para el rally porque empezó una cuestión que se llamaba el Rally Pepsodent al principio, ¿no es cierto? Primero era una asociación de rally que la manejaba Flavio Angelini el año 81 ya. Ah, la manejaba Flavio, no tenía idea. Flavio tenía que ver en eso, ¿no es cierto? Era no sé si corrió en rally, ya él era de Pichidangui ya, y un gallo muy empeñoso, muy entusiasta. Te juro que yo estoy seguro que él ponía plata para hacer esta cuestión. O sea, como tantos dirigentes, mi papá fue dirigente y puso plata, mis hermanos son dirigentes y ponen plata, en fin. Entonces, en esos años la cuestión se tiró para el rally. Yo estaba contándole a Ricardo que me preguntaba acerca de una foto que tengo aquí atrás del Renault 18, del rally de Rengo. Entonces, y yo le contaba de que yo me involucré con el rally a partir del Sergio Vera, el papá de Sebastián, digamos, ¿no es cierto? El negro era. Que cuando ellos iban a los mundiales, y yo era cliente de Felipe Arenas. Felipe Arenas, no sé si lo digas, que digamos, él era navegante de Félix Pavone, ambos ya están fallecidos. Y también fue navegante de varios más, digamos, de Nicolás Serenich, en fin. Sergio me introdujo a este mundo y yo iba para este taller de Felipe Arenas y veía llegar
José Antonio Chelsea en su Peugeot 504, y veía llegar a Félix Pavone en su Fiat 125 potenciado especial de Argentina, veía llegar a Enrique Levalle en su 125 también especial, hecho en Argentina para correr. Y ellos contaban que habían estado con Che Carmeta, que habían estado con Batán, que habían estado con Toivones, que habían estado con Recalde, y que los gallos en los Fiat 131, esto es los 131 Abarth, ¿no es cierto?, hacían maravillas, y cruzaban el auto para acá, y cruzaban el auto para allá. Y a mí esa cuestión me volvió loco. A mí me volvió loco eso, y también el tema de la Vuelta a Sudamérica, que corrió de estos gallos, me volvió loco. Todo eso coincidió con que se creó una rama de automovilismo deportivo, se reactivó, no tengo idea, yo creo que se creó porque antes rally, existían el rally de María Pinto, qué sé yo, en la cuesta de Chacabuco, la cuesta, en fin, un par de cuestas más, pero no había más rally. Y los del sur, los de acá. Entonces, y empezó el rally Pepsodent. Y en el rally Pepsodent, Ricardo Papá se vinculó con los, estos de los Suzuki, que no me acuerdo cómo se llaman, que ya en la calle antes, Urrutia. Sí, José Tomás y Fernando. Justamente. Entonces, era Suzuki Bustamante. Claro, justamente. Y ahí él entró al rally, ¿no es cierto? Y como él le ha dicho Renault en esa época, ya, bueno, pasó el tiempo, nos vimos aquí y ahí. Y en el año 85, finalmente, Ricardo Papá corrió una Navegante de Fernando Urrutia. Ahí hay una historia bien loca porque yo con Ricardo Papá tenemos en común el deporte, nos une el deporte. Él es golfista, eximio, yo también. Lo conocemos, y por tanto conocemos a toda la gente del rubro, y automovilistas los dos. Entonces, Ricardo fue navegante de Fernando Urrutia, pero le gustó tanto que después se subió a un Renault 12. Y bueno, Ricardo Papá, yo no sé, él también me tiene mucho aprecio, y para mí me sobrevalora, si uno es común y corriente nomás, ¿no? Pero me tiene mucho cariño, mucho respeto, bueno, y yo creo que somos tan iguales, ¿no? Él tenía capacidad, pero empezó tarde. Pero nos hicimos muy amigos, y ahí aparece el Caco, con el Ricardo, que yo no me voy a olvidar nunca, porque fíjate que uno de repente dice, primero que nada hay que distinguir, nosotros estamos en Chile. Chile es esto, es chiquitito, y todo lo que nosotros hacemos es chiquitito, no nos podemos comparar con ningún país desarrollado, ninguna cuestión. Pero cuando tú te has mandado 20 temporadas de carreras de auto y tenés en la mente 2 o 3 pasadas, es bien loco, porque te estoy hablando de decenas de miles de kilómetros de carrera y de entrenamiento, y tú te acordás de 2 o 3 pasadas. Y bueno, Ricardo me conoce a mí en una de esas pasadas. Y que fue el año 85, precisamente el Rally Coronación, el rally es un rally que queda en, no me acuerdo, Leida, Cuncumén, Puangue, Cuncumén, Leida, parece que. Exactamente. Y estaba Ricardo en la última curva, al lado de la Raquelita, curva, antes de un puente, y yo venía pillando al Eliseo Salazar, pero prime a prime, meta, y le venía metiendo. Y yo caché que en un minuto dado yo lo voy a pillar. Ya partí mal, clasifiqué pésimo, clasifiqué séptimo, pero lo fui pillando. Y para el último prime, él me llevaba 1 minuto. Estamos hablando de prime de 40 kilómetros, ¿no? Y me llevaba 1 minuto. Entonces, y llegamos al kilómetro 39 de haber sido, y hay una curva a la derecha con un peralte grosso, ¿no es cierto? Puente, recta, puente, 500 metros, final, fin de prime. Y a mano izquierda de esa curva, esto es bien loco, lo voy a decir, pero se puede, uno alcanza. Yo vi a Alejandro Schmaus, vi a Ricardo Papá, y vi a un lote de gente que estaban sentados o parados a la mano izquierda de la curva. Yo no sé, Ricardo, si a ti te pasaba, pero a mí me motiva ver gente del camino. O sea, yo digo, aquí están los auspicios, aquí me la voy a jugar, ¿cachai? después voy a hablar yo. Y me tiré. Lo concreto es que me queda esa curva marcada con ese rally, Ricardo, por cierto, presente, y los dos infantes. Y en ese rally fue muy encachado porque para mí fue como el tope en términos de calidad. Llega este corredor de Fórmula 1, campeón de Fórmula 4 en Argentina, vicecampeón de la Fórmula Aurora en Europa, en fin, todo eso antes de estar corriendo en rally, digamos, en Chile. Después hizo otras cosas incluso más importantes. Y llegamos a esta última curva y el Eliseo me lleva 1 minuto,
Y llegamos al fin de Prime y dije, bueno, ya salimos segundo, ya que se le hace la cuestión, y de repente empiezo a ver la tarjeta. Los de Toyota con Eliseo ya estaban celebrando, en fin, hacían las típicas, el típico bullying, ¿no es cierto?, del triunfador. No fue tan bonito, pero en fin. Y la cosa es que descubrimos de que nosotros habíamos hecho 1 minuto 10 segundos más rápido que el Prime y que habíamos ganado el rally por 10 segundos. Entonces terminamos el rally, me fui por otro lado, ahí conocí a Ricardo, pero me acuerdo de esta historia que pasó hace 40 años atrás, 38 años atrás. Y veo a Eliseo dándole explicación a los japoneses, a donde le decía que incluso nosotros andábamos con un avión, cuando si ese avión no tenía ninguna radio que nos conectara, porque era una cosa de loco. Pero fue un rally potente, fue como la culminación de hasta donde se puede llegar acá en Chile, un país chiquitito, donde con harto entrenamiento pueden haber pilotos buenos. Y nada, pues me acordé para siempre de esas 4 o 5 curvas que me acuerdo, 6, 7 cosas importantes que me acuerdo en todos estos años, y esa es una de las más importantes, por Ricardo. Qué lindo día y veamos la otra vereda de la historia con Ricardo ahí como espectador de esa gran coronación de Cristóbal. Sí, pues bueno, efectivamente lo que pasó en esa época es un poco lo que cuenta Cristóbal. A mí yo empecé a ir a los rallies porque, porque con mi papá lo acompañaba, digamos, sin saber mucho a lo que estaba yendo. Si nadie conoce lo que realmente se vive y se siente en un rally si no va, ¿no es cierto? Entonces, y es por eso que es tan distinto a todo lo que se siente con las otras disciplinas del automovilismo, por lo menos es lo que pienso yo. Entonces, y yo fui primero de espectador, o sea, siempre espectador, pero al principio, digamos, pero mi papá también era espectador. Y veíamos el 85, la primera vez que fuimos fue el Rally Curacaví. Y en el Rally Curacaví había una clasificación que Cristóbal se siguió derecho en una curva y la ganó el pelado Schmauk en el Alfa, que era maravilloso ese auto, lo tenía muy lindo. Pero uno tiene, o sea, o por lo menos eso me pasó a mí, inmediatamente uno elige para dónde apuntar la mira, po. Y yo veía, y entre todos los que habían ahí, yo veía a un personaje de Parca Negra conversando histrónicamente con el resto, y ese es mi compadre Cristóbal. Y dije, ya, date, es el que me gusta a mí. Eh, entonces ya esa vamos a empezar a seguir. Y era re penca, sobre todo para mi viejo al año siguiente, que él ya estaba corriendo en el R12. ¿Y cómo te fue así bien? Bueno, pero Cristóbal. Y siempre era, pero Cristóbal. Y además que los Renault eran muy lindos, el R18 era precioso, entonces, entonces, eh, sin tener mucho contacto con Cristóbal, solamente mirándolo afuera habiendo conversado nada con él, eh, comenzó esta admiración y la verdad es que yo siempre he dicho, o sea, en Chile mis dos ídolos eran José Antonio Chelsea y Cristóbal Geiger, y afuera Colin McRae. Siempre lo he hecho así. Em, y, pero eso pasó bastante tiempo. Tú estabas en el Y colegio, perdón, después, Ricardo, ¿no? En esa época. yo sí tenía, Oh, no sé, 7 años, 8 años, o no un sé, o 10 niño. años, no tengo idea, pero era un pergenio. Entonces, la verdad es que después de eso, mi padre vuelve a correr en la Picacha, primero en Los la Nissan. fórmula Nissan, pero Sani, y ahí yo no vi a Cristóbal, pero sí de espectador, porque tenía amigos o parientes que corrían, en el caso de Matías Capé, ¿te acordáis, Cristóbal? Sí, pues. Y por eso también nos habíamos juntado en Santo Domingo, Sí, un pues. par de veces andando en moto, Pero que nos para pasa bien mí, común, pues. claro, claro, claro. Entonces, pero tampoco, volvemos a lo mismo, yo no tenía ningún contacto con Cristóbal, solamente decía,
wow, estoy andando en moto con el gran Cristóbal Geiger, digamos, él no tenía idea con quién estaba andando en moto. Y resulta que ya después vino la categoría Sentra, Nissan Sentra, y ahí corriste un par de carreras. Ahí me invitaron a correr en vez de Marcelo Aníbali, que dejó el Nissan Sentra. No me fue mal, mi promedio en autos carrozados era siempre cuarto. Cuarto era mi promedio, tercero, cuarto era mi promedio. Sí, corrí en los Nissan, corrí 5 carreras hasta que mi mecánico tuvo un accidente en ese auto y bueno, se acabó la temporada. Ujú. Bueno, entonces después de eso vino la categoría Citroën. Y ahí mi padre fue convidado a participar en un equipo y resulta que compañero de equipo era Cristóbal. Entonces ahí, bueno, obviamente también estaba Álvaro Cabello y otras personas más, pero resulta que ahí, bueno, primera vez que tuve una interacción con Cristóbal y yo me hacía cargo de los neumáticos y Ahí pelamos te la para jugás, pues, acá, sí, no, claro. hay que explicarle a Ignacio de que en esos autos, y bueno, ahí me llamó mucho la atención la dedicación tuya, porque yo creo que tú el que hacía andar fuerte el auto, tu papá, le hacías una pega a los neumáticos, pero impactante, Sí. increíble, porque esos autitos se va el rendimiento en los neumáticos, o sea, digamos, anda más fuerte el que tiene los mejores neumáticos prácticamente, el que está mejor alineado, la potencia me parece. Claro, pues cómo no me voy a olvidar de eso, pues si pelábamos los neumáticos juntos con el rallador de papas. Sí, po. Y me decía, y me preguntaba, Cristóbal me decía, oye, ¿y este neumático, este otro neumático? Entonces, de cierta forma, el gran Cristóbal Geiger te estaba validando y era como una pega muy entretenida. Lo pasé muy bien. Pero después de eso pasó Claro. mucho tiempo, y yo comencé con el rally. El año 98, Cuando mi volvió el madre rally no me antes del dejaba. móvil. Claro, exactamente, con Flavio Angelini, por eso te pregunté que esto es por Flavio Angelini. Flavio Angelini llega, se hace cargo del rally el 98, el 99, y mi madre se opuso siempre a que yo corriera en auto. Mi padre había, cuando lamentablemente pasó lo de Carlitos Polanco en Antofagasta, mi padre venía atrás, entonces lo vio y fue muy traumático, obviamente. Y la verdad es que mi madre dijo, no, yo no quiero que pase esto. Pero bueno, yo insistí tanto que bueno, finalmente se dio y dijo ya, ok, puta, tienen mi venia para correr, era que para mí es súper importante, sigue siendo súper importante. Entonces, la verdad es que llegué, vendí mi autocalle, armé un autorally, simple como eso, digamos, como suena, y la primera carrera que corro en mi vida sin saber leer ni escribir nada fue en Osorno, en un Prime de Barro Blanco, maravilloso, legendario, y llegamos cuarto. Y fue bastante bueno. Estaba corriendo contra José Antonio Chelsea, contra todos los próceres, digamos, del Belmont, más otros que se habían unido, pero no. Y yo, pues, el pajarito nuevo. Entonces, después de eso vino la segunda temporada con Nissan. Después corrí para el equipo de Kiko Castro, digamos, en los Toyota. Y se creó la N3. Y, y yo digo, ¿sabes qué? Un día porque nosotros entrenamos harto en los Hyundai, y un día se me ocurre llamar a Cristóbal a Pitonada, y dije, ¿sabes qué? Quiero compartir esto con quien era mi ídolo, digamos, del automovilismo, y quiero compartir esto que estoy haciendo ahora, pero sí mucho más atrás, digamos. O sea, era como... eh, es difícil, y por eso les voy a contar después una perlita que me pasó ayer, o sea, ayer ya se hizo oficial. Y es difícil transmitir sensaciones, es súper difícil transmitir sensaciones, porque yo no puedo explicarle a alguien quien haber visto correr a Walter Roll y que me digan, ¿Walter qué?
o tú no sabes lo que se siente en el Claro. piso cuando uno ve pasar un grupo B y te dicen, ¿de qué estás hablando? ¿Ya? Solamente un grupo muy reducido saben lo que es eso, ¿ya? Entonces, obviamente yo quería que supiera lo que estaba sintiendo alguien que en definitiva lo iba a vivir y Mm. lo iba a sentir como yo lo estaba sintiendo. ¿Ya? Y sabía que Cristóbal era esa persona. Primero por la admiración que yo tenía deportivamente con él, y segundo porque sabía que él sentía las carreras, el automovilismo, el rally, como yo sigo sintiéndolo, y compartimos ese sentimiento. ¿Ya? Entonces, un día lo llamo para que me acompañara a un entrenamiento. Mi compadre inmediatamente dice, pero obvio que sí, vamos. Y se sienta al lado y para mí fue un sueño. Imagínate este loco de Parca Negra que yo había visto en la clasificación en Curacaví el año 85, lo tenía sentado en mi auto de rally al lado derecho, compartiendo lo que yo estaba haciendo y lo que me gustaba más hacer en ese momento. O sea, para mí era un sueño. Era un sueño. Y de ahí para adelante nos hicimos re amigos, forjamos una súper buena amistad, súper linda amistad. Y nada, que dura hasta el día de hoy, digamos, y ahora de aquí para, o sea, ya es irrompible, o sea, ya no, la verdad es Sí, que no. Bueno, no, qué lindo, oye, Ricardo, mira, sí, po, yo, fíjate que, a- digamos, a mí me pasó algo dentro de mí, yo te voy a contar un ejemplo. Para mí, Toño Chelsea, ¿ya? Yo corría en un Fiat 147. En Chile hubo el típico problema de plata. Los 80 fue un año, fue un inicio de década muy dificultoso económicamente para Chile. Había problemas graves de plata, digamos. Entonces, bueno, el Toyota Chelsea se había bajado su pedido 504 y se había comprado un Fiat 147 hecho especial en la Fiat para rally, junto con Enrique Lealle y Eduardo Guillón. Y yo tenía un Fiat 127, pero de los más viejitos. Yo estaba como tú, empezando a correr en rally. Yo tenía más experiencia. Si digamos, yo había corrido en las Vizcachas en el 80, el 81, el 82, te fijas, y en fin. Y yo en el año 83 fuimos a la Cuesta La Dormida, que estaba con nieve, me acuerdo que estaba con nieve arriba. Pero más bajito había barro y había de todo. Había Peugeot 504, había Fiat 125, había Toyota, Nissan, Datsun, de esas cosas. Pero venía un Fiat 147 azul, que era el del Toño. Y todos decíamos, oye, este gallo va a pasar por la cuesta abajo, pero el compadre viene, pero embalado, y guau, 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 y de repente, guau, y se paran los frenos, la cuestión fantástica. Y yo dije, no sabía que esto se puede hacer. De verdad, o sea, yo ahí vi cosas que no sabía que se podían hacer. Pero el Toño Chelsea nunca me llevó a dar una vuelta, yo nunca me senté al lado de él, o sea, nunca me hubiera, no sé si no lo hubiera preguntado o no. No me pasó con Alejandro Schmau, yo anduve al lado de Alejandro Schmau, que es Alejandro Schmau que anduvo al lado mío, y creo que ni con mi coequipo de la Renault, ni el Dorchelino, ni con él, ni él anduvo al lado mío, ni yo anduve al lado de él. Pero a mí me pasó una cuestión bien loca y yo entiendo lo que Ricardo dice porque a mí me pasó algo parecido con la diferencia de que yo no me hice tan amigo, a pesar de que resultó algo entrañable porque este señor ya falleció también. A mí en el año 85 tuve la suerte de conocer al equipo Renault Argentina, con Recalde, Moroni y Soto, o da lo mismo el orden. Y forjé una pequeña amistad con Ernesto Soto durante 3 años, que es lo que duró mi carrera, digamos, en la Renault, donde él venía para Chile o yo iba para Argentina. Y bueno, evidentemente que me miraban el chilenito, el chileno, y cómo se sienta el pibe, y se sentaba en mi auto, y dice, chucha, mira quién se está sentando en mi auto, Mario Ernesto Soto, se está sentando en mi auto para ver cómo se sienta el pibe. El pibe no se sienta bien, decía. Y empezaba a mejorar cosas, po. Entonces, yo le decía, pero Ernesto, ¿me estás bromeando o me estás...? No, no, che, me decía. Y eso me gustaba mucho, porque Ernesto, a diferencia de Recalde es un autista, un bravo, o sea, hay que ver la historia del tipo y un capo, 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 capo,
top 5 de nivel mundial de todos los tiempos para mi gusto. Es lo que yo, corrió el Kenia, lo ganó, corrió aquí, lo ganó, un gallo sin auspicio, sin ningún recurso, o sea, top, 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 top. Pero Ernesto Soto dice que le hacía la collera a Argentina, y él estaba sentado en mi asiento. La cosa es que Ernesto me invitó un par de veces a probar con él, y me permitió manejar con él al lado. Claro que él aguantó una vuelta, yo aguanté más vueltas contigo. ¿Te acuerdas que hicimos varias bajadas de la cuesta de Chacabuco? A mí me aguantó dos, me aguantó una subida y una bajada. Me dijo, che, ahora yo te voy a ver. Y me pasó lo mismo. Yo, un tipo que yo no, creo que la diferencia es que yo no lo conocía. Pero tuve la suerte de estar con uno de los más capos históricos de la Argentina, mostrándome lo que hacía, viendo lo que yo hacía. Entonces yo me interpreta lo que dice el Ricardo, pero me conmuevo, porque, digamos, yo creo que entre nosotros lo que prevalece es la amistad y el cariño, ¿cachai? El resto es como la asociación de, ¿cachai? A veces hay gallos que son re buenos, son tan pesados que uno ni los pesca. En fin. Y ese Así momento, que, Cristóbal, ese momento en que compartiste auto con Ricardo, le traspasaste, me imagino, varios de tus tips. ¿Eso fue lo que te motivó a volver después a la rally? Porque tú estabas retirado en ese momento. no, bueno, cuando pasó eso, yo estaba corriendo para el equipo que Ricardo había dejado el año anterior, que era Toyota. Toyota de Castro. Ahora, ¿por qué estaba corriendo? Porque vi que el rally móvil, yo me acuerdo de haber ido para la primera reunión que se hizo cuando se iba a hacer el rally móvil, ¿no es cierto? Que fue en un restaurante brasilero, ahí en la calle de los Leones. Ricardo, no sé si tú estabas ahí, seguramente estabas ahí. Yo estaba así. Y ahí no tuve las lucas, la oportunidad, en fin, no estaba en el momento como para que, pero hubiera querido. Además que estaba en una edad que todavía se podía. Pero al año 2001 habían quedado vacantes los dos autos de la Toyota, ¿no es cierto? Que corría Juan Pablo y Juan Pablo Silva y Ricardo se había pasado a la N3 y Juan Pablo se pasó a la N1. ¿Y cómo se llama? Yo corrí en ese Toyota porque le veía al negro Vera que me diera la oportunidad, que hablara con el Kiko. En realidad, bien humildemente, incluso ayudé en algunas cositas a parar ese auto, porque yo estimaba que con qué ropa iba a nada, o sea, yo con correr me bastaba, pues esa es la onda de uno. Entonces, y yo ya estaba corriendo en ese auto, y me acuerdo que hicimos migas, yo con Hyundai hice migas por Ricardo. Entonces, ¿no te acuerdas tú, Ricardo, que yo les mostré dónde queda el aero de oro? Ahí respondiendo Sí, a la respuesta de Ignacio. Yo les mostré dónde queda el aero de oro, que entre el 2000 y el 2005 todavía era un lugar donde podía ir a entrenar. Digamos, si lo hacías con cuidado, podía ir a entrenar. Era un plan de 40 kilómetros a donde tiráis una avanzada, ¿no es cierto? Y la avanzada se ponía en los cruces y tú podías ir a entrenar. Y yo recuerdo haberles ido a mostrar ese pedazo y todo, y ahí como que empezamos a juntarnos, y un día Ricardo sí me llama, temprano me llamaste, 7:30 de la mañana, 8 de la mañana. Y dije, ¿qué quieres este loco? Y está ahí, y tú tenías que empezar a responder, porque tenías todo el entusiasmo, y te pasó lo mismo que me pasó a mí, porque te mandaste 2 carreras en que eres como un caballo loco, ¿cachai? Y te pasaban cosas, bueno, a todos nos pasó eso. Yo mis 2 primeras carreras me pasaron muchas cosas, entonces, tanto que incluso dije en un momento dado, chuta, yo le dije a mi ejecutivo de la Renault, Mario Carmona, le dije, Mario, sé que yo no voy a servir para esto, ¿no, Cristóbal? Y ahí fueron gallos ellos. Y me dijeron, no, Cristóbal, vamos, ¿cachai? Tal compromiso. Bueno, y un poco contigo también, pues tú estás en el equipo más filete de la N3. Claro, estaban los Roseló, ¿no es cierto? Luis Ignacio, que tenía el Nissan Primera, preparado a full, ya tenía igual mejor preparación que usted, y Luis Ignacio un gallo bueno, reconocidamente bueno, y ustedes estaban peleando contra ese gallo. Ramón venía entrando al rally y él estaba en la misma condición que tú, yo creo que un poco inferior, porque él, siendo de pista, tenía que hacer un periodo de adaptación más grande, porque tenía que cambiar su método de manejo, de entrar abierto para salir cerrado, tenía que entrar cerrado para salir abierto. O sea, es en el fondo eso. Entonces, yo no sé si le traspasé o no le traspasé cosas a Ricardo, pero le dije lo mismo que me dijo el Ernesto Soto amigo. Le dije, Ricardo, la distancia más corta entre 2 puntos es una recta.
no, tenés que tratar de andar derecho. Yo creo que tal vez te acuerdas de eso, que en el fondo, Pero que no, no le tenés hice que cortar, caso, tenés que cortar. ¿Ah? pero que no le hice caso, porque, weón, puta que fome andar derecho, weón. Es No, no, entretenido no, digo, si te andar Oye, podéis pero pasar chiquillos, la curva por derecho para pasar derecho. Cristóbal, Ricardo, antes de seguir con el tema y quiero saber esas temporadas que ustedes compartieron categoría, que deben haber historias muy buenas, dejemos a la gente ahí intrigada porque vamos a ir a la segunda parte de la tertulia. Así que gracias por Ah, estar ya, ahí dale, y nos escuchamos en unos minutos más. dale. Claro.